En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O a aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, dirígenos con tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, nos motive, nos instruya y nos redarguya. Permítenos, Señor, que la meditación en ella nos ayude en nuestra comunión contigo. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Padre. Que la sangre de tu Hijo nos limpie, nos haga, Señor, honorables delante de ti para poder escuchar y transmitir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón. Te lo suplico y te lo agradezco. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje urgente. Es un mensaje urgente porque mientras tenemos vida, podemos llegar a hacer esto. Miraba una entrevista que le hicieron a un pastor, no sé si alguien más lo vio por el internet, y le decía la reportera, pero el arrepentirme, le decía ella a él, eso puede ser en el último minuto de mi vida, cuando esté en el lecho de mi enfermedad. Entonces me puedo arrepentir. ¿Y Dios me perdonaría? Y el pastor le dice, no cabe duda de que Dios te perdonaría. Si es que tienes tiempo de estar en un lecho para morirte. Porque nadie te asegura eso. No, nadie te asegura el día de mañana. Es ahora cuando me estás oyendo, es hoy que puedes pensar, es hoy que estás respirando, es hoy que tienes la oportunidad de poderte arrepentir. Porque nadie te garantiza que vas a llegar a una cama. Muchos moriremos en un accidente de tránsito. Algunos nos dará un ataque al corazón, que sería fulminante, o un derrame cerebral. Le explicaba el pastor todas estas cosas. Y entonces al final ella como que entiende un poquitito la cosa, porque nadie tiene la vida comprada, ¿no? Podemos tener aseguranza de vida, y usted sabe que lo chistoso de la aseguranza de vida es que la disfruta cuando usted se muere, ¿no? La disfrutan aquellos quienes dejamos, ¿verdad? Pero la aseguranza de vida es más que nada la aseguranza de muerte. Por lo tanto, el arrepentirse es un mensaje que debe de ser de carácter urgente. Urgente. Porque usted no sabe si sus parientes y sus amigos van a estar aquí el día de mañana. Entonces es hoy que nosotros podemos compartir esta necesidad de decirle a aquellos que nos rodean que hoy es el tiempo aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos, hermanos. No sabemos, ¿no? Hace años escuché a un predicador y precisamente de él copié esa enseñanza porque me impactó, y más me impactó lo que sucedió, porque él predicaba en su iglesia y le dijo, hoy puede ser mi última prédica, y esa noche murió, ¿no? Él dijo, hoy puede ser mi última prédica, y en la noche el Señor lo llamó a su presencia. Cuando pastoreábamos en San Pedro, hubo otro hermano, pastor, que también él sí tuvo el privilegio, fíjese, de preparar su funeral. Él escogió los cantos, él escogió quién iba a hablar, él escogió esto, todo lo de su funeral, él lo escogió. Y Dios le dio el privilegio de formarlo y armarlo, y cuando ya tenía todo, como al mes él falleció. No todos tenemos ese privilegio. Por lo tanto, el privilegio que sí tenemos mientras estemos con vida es el podernos arrepentir.
En la escritura, que ustedes saben que fue transcrita o, ¿cómo se dice? Traducida, gracias. Traducida primero del hebreo al griego y luego del griego al latín y luego del latín al alemán y del alemán entonces surgió ya para todas nuestras comarcas y países. Y usted sabe que la Biblia es el libro más traducido en toda la historia de la escritura, ¿no? Entonces, cuando uno agarra este mensaje de la escritura, de la importancia que en el mismo hebreo y en el mismo griego, que son las bases fundamentales, comienza a hablar y nos da en el verbo, tanto en hebreo como en griego, nos da la sensación que dice que el arrepentimiento es un cambio total. Es un cambio total de actitud, de pensamiento, de vida. Es un cambio total. Arrepentirse no es, ay, me duele aquello que hice, pero si lo puedo volver a hacer, lo hago. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. No, el arrepentimiento es que aquello que hice, que dije, que miré, que pensé, me duela de tal forma que de verdad pueda apartarme de aquello y tratar de nunca más volverlo a hacer en cuanto de mí dependa. Por eso la escritura que hay en Romanos dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, depende de nosotros. Arrepentirse, hermanos, y esto no lo tengo en mis notas porque me vino después. Arrepentirse, fíjese usted que no es algo que te va a caer del cielo. El arrepentimiento no viene del cielo. El arrepentimiento tiene que nacer en tu corazón. No te va a caer, no es un don de Dios. Oh, el hermano tiene el don del arrepentimiento. No, no existe tal cosa. Porque el arrepentirte brota de adentro tuyo hacia afuera. El arrepentimiento es quien hace de ti una nueva persona. El arrepentirte, y no solamente en el sentido espiritual o en el sentido religioso, en todo lo que es la vida. Cuando te arrepientes y no lo vuelves a hacer, aquellos que te rodean te valoran. Pero si eres de aquellos que pides perdón y que te arrepientes y lo vuelves a hacer, todo ese mismo pueblo que te pudiera haber valorado te critica. Porque no eres una mujer, un hombre de palabra, sino que simplemente te dejas ir. No, te dejas ir. Y la escritura siempre nos da a nosotros esa añoranza donde dice, sea tu hablar sí, sí, no, no. Eso de que quién sabe, a lo mejor puede ser, quién sabe, no, como que eso no tiene que ir con nosotros. Es sí o es no. ¿Aceptas o no aceptas? Y lo vamos a ver más para adelante para que podamos ver. Pero el verbo en sí lo que trata de dar es la idea de que el arrepentimiento le ordena a cada pecador que abandone esa rebelión que tenemos contra Dios. Tomar nuestra banderita blanca, ¿verdad? Usted sabe que a través de la historia, la banderita blanca, ¿qué simboliza? Me rindo, me someto, ya no puedo más. Cuando alguien se arrepiente, es cuando agarra aquella banderita y le dice al Señor, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Me arrepiento. Y entonces uno recibe aquel don del perdón. Porque si no te arrepientes, no puede ser perdonado. Eso es tan sencillo, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque van de la mano. Y lo vamos a ver un poquitito más para adelante. Porque el pecador debe de cambiar en cuanto pueda. Porque otra vez, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar palabra. Dios va a usar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, va a usar la congregación en la que puedas estar, va a usar al pastor que has escogido, va a usar a un hermano, a un diácono, a un maestro para enseñarte, para guiarte en cuanto a lo que es el arrepentimiento, pero Él espera que eso brote en tu propia vida, que brote de tu corazón. Él no te va a decir, oh, te toco para que te arrepientas. Te arrepientes y Él te toca. No funciona de otra forma. Es de adentro, hermano. Es de adentro hacia afuera. Es cuando nosotros de verdad le podemos decir al Señor o a la persona que hemos ofendido, pues, me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cuánta falta nos hacen muchos de nosotros?
que todavía estamos anclados en mucho de nuestro pasado porque no nos hemos arrepentido del mal que hicimos o del mal que nos hicieron y no hemos podido perdonar aquello. No hay esa conexión, no hay esa conexión. Yo les he platicado a ustedes que cuando surgió este mover de las iglesias que venía de Colombia, por cierto, el famoso programa G12, el gobierno de los 12, que fue un movimiento tremendo dentro de nuestras iglesias, tienen muchas facetas en ese moverse, tienen muchas facetas en su doctrina, si lo puedo decir así. Y una de las pocas cosas que me gustó a mí de ese movimiento, le llaman ellos la clínica del alma. La clínica del alma. ¿Qué significa esto? Significa que uno va y trata de tener, lo que yo mencionaba al principio de este culto, una conversación a tal grado con el Señor que uno puede rascar dentro de uno mismo aquellas cosas que quizás nos están deteniendo, nos están quitando la bendición y no nos damos cuenta porque las traemos desde muchos años atrás. Y no hemos podido superar aquella situación porque no la hemos entregado al Señor o porque no nos hemos arrepentido de aquello que hicimos para que alguien sufriera, para que alguien cayera. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, cuando uno va caminando y uno va entendiendo, si yo no hubiera dicho esto otro no hubiera sucedido. Si yo me hubiera quedado callado o callada, quizás eso no hubiera pasado. ¿No? Quizás aquel matrimonio se hubiera arreglado si yo no le hubiera dicho a la hermana, mire, yo vi a su marido con una rubia por allá. Y al rato era la misma que se había pintado el pelo y no se acordaba. Entonces, si no hubiera dicho aquello, quizás aquel hombre se arrepiente de estarle haciendo algún daño a su mujer, o viceversa, si la mujer se arrepiente de estarle poniendo los cuernos, como se dice vulgarmente, a su marido, y entonces puede haber una reconciliación. ¿Por qué no? Si Dios es un Dios de milagros. Y puede bendecir a aquella pareja de tal forma que puedan recuperar el amor el uno por el otro. Ay, hermanos, yo pasaba aquí, les contaba cada testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos sido testigos, de cómo Dios restaura cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando uno se arrepiente y entonces uno comienza a recibir de parte de Dios la fuerza, la fortaleza, lo necesario para uno seguir hacia adelante. Saber perdonar, mi amado hermano, es algo que todos tenemos que aprender y a veces lo aprendemos de la forma más dura. De la forma más dura. Perdonar a un hijo. Pregúntele al papá del hijo pródigo. Se gastó lo que tenía. A él no le costó a su papá. ¿No es cierto? Él siempre pidió, dame mi dinero y me voy. Y allá se fue, lo derrochó, se quedó sin nada. Y cuando regresó, dice la Escritura que él está al pendiente, viendo por la ventana el camino, por donde él sabía. Porque todo padre y toda madre en su corazón sabe que tarde que temprano tu hijo va a venir, tu hijo va a regresar, tu hija va a venir, tu hija se va a venir arrepentida y tú no le puedes negar abrirle las puertas de tu casa, de tu corazón y recibirlo, porque así nos recibió el Señor a nosotros. De esa misma forma nos recibió el Señor a nosotros. Y Él está ahí, dice la Escritura, viendo. Y le cuento algo que lo he dicho en otras ocasiones, pero para beneficio de todos. ¿Sabe por qué el Padre está al pendiente? Ay, que lo amaba, lo estaba esperando. Claro que sí, lo amaba y lo esperaba. Pero en la costumbre de aquel entonces, el pueblo se había enterado, porque el chisme siempre ha sido chisme, usted, ¿no? Hasta en la Biblia está que el hombre chismoso aparta a los mejores amigos, dice la palabra, ¿no? Entonces, el hombre está esperando, porque si el hijo entra a ese pueblo y el pueblo sabe lo que hizo, cuando aquel hombre entra, lo apedrean. Lo apedrean. Por eso es que está al pendiente. Y cuando lo ve, corre hasta donde está su hijo. Corre hacia él y lo abraza en forma de protección. Y dice, quítenle esta ropa, porque huele a puerco. ¿De dónde venía? De criar puercos.
Quítenle esa ropa, quítenle esas sandalias, pónganle sandalias nuevas y tomá el anillo, porque el anillo lo protegía. ¿No es lo que dice la Escritura, que Dios nos ha dado las arras del Espíritu Santo? Eso es el anillo de Dios. Las arras que Dios ha puesto, que es el Espíritu mismo en cada uno de nosotros, hasta el día de la redención. Entonces, por eso es que el Padre está ahí. Y uno ¿cómo no va a perdonar a su hijo usted? ¿Cómo no va a perdonar a su hija? No, hombre, ¿qué va? Yo sé que nos enojamos y yo qué sé, te vas de mi casa y bla, bla, bla. Y al ratito ahí está chillando uno ¿por qué se fue? Porque la sacó. ¿Quién no comete errores en este mundo? Quiere hablar de los grandes hombres de la Biblia. Moisés se equivocó también. No puedo ir, le dijo, soy tartamudo. Y cuando fue, no circuncidó a sus hijos, que el Señor vino y casi se los mata. Abraham, el padre de la fe, gran mentiroso. Un gran mentiroso. Alguien que no sabía apreciar a su esposa. A ver, hermanos casados. Porque dice que de repente, cuando iban a entrar a Egipto, se le quedó viendo a la mujer y dijo, adiós. Ahora me doy cuenta que está bonita. Dundo la tenía con él desde hace cuánto. Y hasta ese día se dio cuenta que estaba bonita. Pero ¿sabes por qué se dio cuenta que estaba bonita? Porque le iban a matar si le querían a ella. Decir que sos mi hermana, le dijo. Y era cierto, era su media hermana. No era media hermana de él, pero era su mujer. ¿Ve? Y mire cómo Dios cuida a las mujeres de él, ¿verdad? Que cuando el faraón se la trajo, le fue mal al pobre viejo ese. Le comenzaron plagas por todas partes. Hasta que Dios le reveló, es por la mujer que tenés, porque esa es mujer de este. Y este es mi hijo, este es mi siervo. Y estás tomando la mujer que no. Y el otro dijo, vení para acá, porque me mentiste. Qué gacho. Qué gacho, le digo. ¿No? Llévate a la mujer y para que te vayas contento le dio vacas y le dio ovejas y le dio. Mire, le salió bonita la mentira. Le produjo. Pero otra vez, es cuando uno va en todo esto caminando y encontrando. Esta palabra es tan fuerte, hermanos, que Mateo 4, en el verso 17, que es cuando Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Mateo, comienza su ministerio. Mire cómo lo comienza. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es su primer palabra, arrepentíos. Un mensaje que la iglesia hoy en día ha descuidado mucho, de decirle a la sociedad, arrepiéntanse. Es que si no se arrepienten nos va a caer juicio, se lo voy a comprobar más para adelante. Si no nos arrepentimos, todo lo que nos queda es entender y saber que Dios es amor. Más abajito dice, y también es fuego consumidor. O sea, no podemos agarrar solo una parte y dejar la otra. Si no hay arrepentimiento, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque una persona que no se arrepiente es alguien que tiene resentimiento dentro de sí mismo. Y cuando usted tiene resentimiento, dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que creas raíces de amargura en tu corazón. Y eso es tan venenoso que envenena rapidito a cualquier otra persona. Se pasa, hermano, se pasa en la mirada, en el hablar, en el pensar, en todas las cosas. Y usted quiere, pastor, ¿cómo me doy cuenta que tengo una raíz de amargura? ¿Cómo vienes al culto? ¿Cómo vienes al culto? ¿Vienes obligado o porque te nace? ¿Vienes al culto a ver quién llegó o vienes a pedirle al Señor por ese milagro que estás necesitando? ¿Cómo vienes al culto? ¿Criticas al que levanta las manos? ¿Criticas al que no canta? Una vez un hermano, y creo que fue aquí mismo, me dijo, es que mire, pastor, me dijo, cuando estamos orando, fulano y mengano no están orando. Y le dije, ¿usted cómo sabe, hermano?
O sea que usted tampoco está orando. Ahí estaba de mirón, ¿verdad? A ver quién se oraba y quién no oraba. Y en estar bien, él perdía la bendición de orar. ¿Ve? Somos personas que no hemos aprendido a aborrecer aquello que un día hicimos. Aborrecer. Y que yo le voy a dar mi propio ser, porque a mí como me encantaba tomar usted. De verdad. Y hoy me tomo un poquito de alcohol. Ayer no tampoco. ¿No? Sí, por cualquier cosa. Yo les he contado que fuimos a una fiesta de mi hermano, de su hija, no sé qué estaba pasando, un 31 de diciembre, algo así, ¿verdad? Y partieron porque ella nació el mero 1 de enero del 2000, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces trajeron un gran pastelote y lo partieron y estaba bien jugoso. Y me dieron un pedacito y me gustó. Deme otro, dije yo. No, tampoco. Me dieron un pedacito y lo agarré. Y cuando lo agarré, medio me lo comí. No me lo comí todo, medio me lo comí. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Y comencé a sentir aquello. ¿Cómo dicen las hermanas que ya pasan de los 25? Los calentones, ¿verdad? Los hot flash. Así me sentí, hermana. ¿Qué quiere que le diga? Así sentí un calorón que me brotaba por todo esto. ¿Verdad que así es? Pues. No, sentí aquello que ya sentía. Ya le decía a mi esposa, vámonos para el hospital porque ahora soy alérgico al alcohol. Imagínese usted. Después de tomármelo, pues soy alérgico. ¿Y qué hizo, pastor? Nada. Nomás decirle al Señor, quítame esto porque esto no es tuyo. Hasta la hermana que se identifica conmigo. De plano. ¿No? Es cuando uno se somete a Dios. ¿Qué dice la palabra? Sométete a Dios. ¿Qué Él hará el resto? Es sencillo como eso. Sométete a Dios. Arrepiéntete, sométete. Comienza a aborrecer lo que antes era un placer para ti. Hablar mal del prójimo, muérdase la lengua. Y va a aprender a no hablar mal de su prójimo. Hablar mal de su pastor. Tormenta. No. Hay un dicho que aparece por ahí en las redes sociales que dice: si te cambias de iglesia, no vayas a hablar mal de esa iglesia a otra iglesia. Porque un día oraron por ti en esa iglesia. Te llamaron hermano, te llamaron hermana, te ofrecieron amistad, te tomaste un café con muchos de esa familia. No vayas a otro lugar hablando mal de donde vienes. No, simplemente dile, es que me queda muy lejos. Y vive a la par, ¿verdad? O sea, no hables mal, es porque estás hablando mal de tu familia. Es tu familia. Estás hablando mal de tu familia, ¿no? Es simplemente mejor. ¿Cómo le dice la mamá de Tambor? ¿Cómo se llama el conejito de Bambi? ¿Se acuerdan? Que le dice, ¿qué es lo que te dijo tu papá esta mañana? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. De ahí lo aprendí yo de Bambi. ¿No? Mejor no digas nada. A los que no se rieron porque no han visto Bambi, no han tenido juventud ustedes todavía, ¿verdad? Mire, Juan el Bautista, que todos conocemos, no es porque era bautista, sino que es porque es lo que él hacía, bautizar. Cuando comenzó a predicar, era tan poderosa su predicación. Recuerde que el pueblo tenía 400 y pico de años de no escuchar a alguien con la fuerza del Espíritu predicar la palabra. Ya se habían acostumbrado a sus cositas sencillas, chiquitas, y lo vamos a ver ahora que terminamos Malaquías, el periodo intertestamentario que vamos a estudiar de igual forma los miércoles, porque el pueblo ya había perdido la costumbre que alguien se parara al frente y decir, así dice el Señor. Ya no se escuchaba aquello. Por eso cuando Juan no era cualquier baba de perico. Juan era el hijo del sumo sacerdote, ¿no? Y había ido al mejor seminario que existía en aquellos tiempos, el desierto.
Allá se había ido a preparar. Allá aprendió a comerse los saltamontes, la langosta. No crea como me dijo una vez mi suegra. Me dijo mi suegra, pero mire, Juan el Bautista comía langosta. Sí, le dije, pero no es la langosta del mar, sino el saltamontes, ¿cómo le llaman? El chili, ¿qué? El grillo, el chapulín. Eso es lo que comía Juan, ¿no? Y me dijo, pues sí, le digo, pues es lo que comía. Y sin chile, que es lo peor. ¿No? Es lo que él comía por aquellos lugares. Y de repente aparece vestido como otro profeta, con pelo de camello, de cabra, ¿cómo se llama? Su vestimenta, ¿no? Y cuando aparece con un mensaje no de prosperidad. Él no vino a predicar, Dios los ama, hermanos. Venga a la iglesia, que Dios te ama, ¿verdad? Venga a la iglesia, por cada $1,000 que des, Dios te va a regresar 2,000. Es el mensaje popular hoy en día. Juan el Bautista se paró y les decía, bola de víboras, generación mala, ladrones. ¿Se imagina usted un pastor así hoy en día? Se queda solo. Se queda solo. Yo soy el primero en irme. De que me estén ofendiendo, que me digan ladrón, aunque lo he sido. Que me digan adúltero, aunque lo hemos sido. Que nos digan borrachos, pero ex borrachos. O sea, todo lo que nos digan lo hemos sido, claro que sí. Malcriados, busquemos otro término. ¿No? Porque todos nos vamos a identificar. Igual cuando él se para al frente y les comienza a decir todas las cosas, el pueblo sintió el peso de esa palabra, arrepentíos. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Como dice la Escritura. Se le acercaba a la gente y le decían, maestro, ¿qué podemos hacer? Y le decían los que cobraban impuestos, no cobren más de lo que les corresponde. Porque ese es un negociazo redondo. No cobren más de lo que les corresponde, ¿no? Confórmense con lo que reciben, que es lo que ustedes han invertido, pero no estafen al pueblo, ¿no? Y le llegaban soldados y le decían, ¿y nosotros qué hacemos? Y le digo, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, alégrense con su salario. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Cuando ya no haces las cosas que hacías antes. Tranquilo como eso, ¿no? Ya no las haces, ya no las practicas. Entonces te estás demostrando a ti mismo que hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. O a veces las hacemos, pero nos queda aquello por dentro, ¿no? Que duele, que duele. Esa es la voz del Espíritu de Dios. Cuando te dice, la regaste, compadre. No lo hubieras hecho, no lo hubieras dicho, no te hubieras movido por esas áreas. Por eso es que cuando Juan hablaba, la gente venía, se arrepentía y daba fruto de su arrepentimiento. Entonces por eso Juan después quedaba tranquilo, pudiéndole decir al pueblo todas las otras cosas que eran necesarias que pudieran seguir hacia adelante. El arrepentimiento debe de ser ese sentir en tu ser, no que te haga, a ver cómo explico esto, que no te haga cargar un sentimiento de culpa. ¿Ok? El sentimiento de culpa en un cristiano tiene que ser muy, muy elaborado, porque el diablo es lo que usa para cargarnos a nosotros. Un cristiano con un sentimiento de culpa grande está diciendo que entonces Jesús no pagó todas mis culpas en la cruz del Calvario y yo tengo que cargar algunas. La Biblia dice que todas nuestras culpas fueron clavadas con Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿te vas a sentir mal? Claro que sí. ¿Y qué te invita a hacer cuando te sientes mal? Arrepentirte. Y en cuanto te arrepientes, se te quita el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque le estás diciendo al Señor, voy a cambiar. Es un compromiso entre Dios y tú. Voy a cambiar. Ya no lo voy a hacer. Ya no le voy a pegar a mi marido. Ya no le voy a pegar.
o menos, pues. Va. Ya no voy a tener. Mire, agárreme esto y agárremelo, como decía el chavo, por el lado amable. Muchos de nosotros tenemos lo que le llamamos depresión. ¿Okay? Comenzando conmigo mismo. Todos pasamos depresiones de una u otra forma. Algunos se nos convierte en algo crítico, en algo médico. Pero la mayoría de ustedes es algo más sentimentalón que otra cosa. ¿Okay? Así comienza. Entonces, muchas veces tenemos ciertos ataques de depresión y da por ir a comprar usted. Es cierto. Se le van a meter al mall y gastar lo que no tiene. Pero así se siente bien, ¿no? Cuando nos llega el bill de la tarjeta, híjole, ¿qué hice? Pero es algo que está, que es real. Muchos de ustedes saben lo que estoy hablando. Surge en nosotros aquí en necesidad porque eso es lo que calma un poco nuestra ansiedad, ¿no? Pero hay otras cosas que podemos hacer para controlar esa ansiedad, para controlar ese ataque de pánico, para controlar ese ataque de querer hacer las cosas que después te van a dañar. ¿Usted cree que Dios quiere que gastemos más de lo que tenemos? No, no. Por eso nos ha dado sabiduría y por eso nos dice que debemos de ser buenos mayordomos de lo que Él nos presta. O sea, debemos de aprender. Por muy sofocado que me sienta, y lo digo porque yo he pasado por eso, y dan ganas de ir a comprarse lo que no necesita. Hay ciertas personas que yo conozco, que me están escuchando, que lo han hecho, hermano. Van y se quitan. Tienen un televisor hasta en el baño. Y van a comprar otro televisor. Pero ya cuando se les baja ¿cómo se dice? La euforia del gasto, pues lo regresan. ¿No? Lo regresan. Pero satisfacieron aquello, no es recomendable, pero de alguna forma les ayudó. Entonces, es un tipo de arrepentimiento. ¿No? Cuando me doy cuenta de que, wow, estoy haciendo algo que no me va a ayudar. El arrepentirse puede ser algo muy personal, puede ser algo familiar, puede ser congregacional o puede ser nacional. Sígame en esto. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Se acuerda? Anda a decirles a un montón de pecadores que de aquí a 40 días me los voy a acabar. Y allá va Jonás. Dice Dios que en 40 días, si no se arrepiente, se los va a acabar. Y aquí llegó a oídos del rey, dice la escritura. Pudo haber sido un rey malo, un rey adúltero, como usted lo quiera ver. Pero en ese momento tuvo discernimiento. Y dijo, uy, este hombre es profeta de Dios. Se viste como profeta, habla como profeta, vive como profeta, se enfrenta a la sociedad como profeta. Un profeta verdadero de Dios no le importaba a quién le decía las cosas. Como Juan. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Mire al rey, usted se lo decía en su cara. A cada rato donde lo encontraba usted. Saliendo del mercado, no te es lícito tener. ¿Verdad? Iban al pozo y ya aparecía el otro, no te es lícito. Y el otro no hallaba qué hacer. Hasta que lo comprometieron y entonces le mandó a cortar la cabeza al pobre Juan. Pero Juan se le enfrentaba sin problema. Mira, Jesucristo como profeta, como lo tienen muchas naciones, él se paraba enfrente de la gente. Y de igual forma, los grandes religiosos, ¿verdad? De corbata y toda la cosa. Y el Señor les decía, sepulcros blanqueados, bonitos por
por fuera, pero adentro están podridos. No le tenía miedo a nadie. A nadie. A nadie. Uno de nuestros pastores, Rick Warren, lo invitaron a la Casa Blanca a que tuviera la oración a la primera cena con Obama. ¿Cómo se llama este? O con Obama, con Barack Obama. ¿Cómo se llama este? Barack. Estoy cambiando el nombre yo también a este. Y él cuenta que cuando llegó el mismo Obama, le dijo, el mismo Obama, no fueron sus representantes, cuando ores, no ores en el nombre de Jesús. Ora al Padre, haced, pero no ores en el nombre de Jesús. Y él dijo, ok. Y lo ponen al frente a la hora de la oración por los alimentos y la instalación. Y él dijo, te doy gracias, Padre, por esto, por lo otro, aquí. En el nombre de Jesús, amén. Vaya. Nunca más lo volvieron a invitar. Y no le importó. Y no le importó. Y él dijo, yo sé en quién creo. Y yo no voy a dejar de hacer lo que la Biblia me dice que debo de hacer. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo hará. Por eso es que cuando oramos tenemos que decir en el nombre de Jesús. Jesús les dice, si el Señor no castiga a esta generación, va a quedar en deuda con los hombres de Nínive. Porque si ustedes no se arrepienten, ¿necesita más explicación? No, y el mismo mensaje es para cada uno de nosotros. Si no te arrepientes, y fíjese, la iglesia tiene este mensaje que es de suma importancia, pero de suma importancia. Y déjeme mejor pasar a este verso y luego regreso a este. Mucha gente puede pensar, pero yo ya soy cristiano, ya me arrepentí. Gloria a Dios por eso. Pero ¿te arrepentiste de lo que dijiste ayer en la noche o lo que dijiste hace 50 años? Y lo que hiciste en la mañana, ¿qué te arrepentiste? ¿De quererle poner matarrata en el sándwich a tu marido? ¿Y ya te arrepentiste? De haber soñado que le ponías la almohada a tu esposa con mucho cariño. Mire lo que el profeta Ezequiel nos dice. Póngale atención. Póngale atención. Esta es palabra del Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versos del 20 al 24. Esto es lo que dice. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí viene para nosotros. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas por cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hello. ¿Puede morir entonces el cristiano que ha recibido a Jesús? No vas a perder tu salvación, porque Dios no da y quita. Dios no da y quita.
Allá en mi rancho, al que da y quita, le sale la corcovita. Dice, no sé qué es eso, pero así es el dicho. Entonces, ¿qué es lo que hablo acá? Morir es separación, es separarse. Tu alma, tu espíritu de su cuerpo, de tu cuerpo. Entonces, cuando usted ha sido una persona que ha conocido al Señor, que lo has buscado, que lo has seguido y por X o B razón te has apartado del camino, ¿sabe lo que sucede? Mueres en tu congregación porque tu mismo pecado te aparta de tu congregación. Tu mismo pecado te aparta de la comunión con el Señor. Tu misma manera de vivir te aparta de la relación que puedes tener con aquellos con los que compartes tu fe. Eso es morirse, es apartarse. Entonces ya no te sientes digno de venir a la iglesia. Ya no te sientes confortable. A veces cuando los hermanos oran y tú dices, ¿quién le habrá dicho a ella? ¿Quién le habrá dicho a él lo que yo ando haciendo? Pero es porque tu corazón se ha apartado y entonces estás solo. Puedes estar en una congregación de 18,000 personas y te vas a sentir solo, sola. Porque te has apartado. Te vas a morir. Te vas a morir en el sentido espiritual. ¿No? Por eso es que es tan necesario no desobedecer a Dios. ¿Te va a costar? Que no te quepa duda. Claro que sí. Por eso es que Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. Usted es obediente, Dios te premia. Entonces, al final de todas las cosas, cuando nosotros tenemos esta responsabilidad, este mensaje, no podemos hablar de perdón y salvación sin hablar de arrepentimiento. Mire lo que dice la palabra ahí en Lucas 24. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mandato que nosotros tenemos como iglesia, predicar el arrepentimiento. Porque cuando alguien se arrepiente, recibe perdón de pecados y recibe vida eterna. Y ese es el mensaje de la iglesia. Ezequiel, en el mismo capítulo, el último verso 30, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos quiere decir arrepiéntete y ven a los brazos de Jesús. Incline su rostro, por favor.